Ya estamos en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos el día de hoy a la sesión 16ª del Seminario sobre las Oportunidades Comerciales con América del Norte y la Región Transpacífica, TEMEC-TIPAC, que llevamos a cabo semana a semana en una colaboración de la Secretaría de Economía con el Centro Gilberto Bosques del Senado de la República. El día de hoy, la sesión se abocará a revisar los mecanismos de solución de controversias, los aspectos legales y el funcionamiento institucional de ambos tratados. Les recordamos que tenemos habilitado durante la sesión un hashtag Seminario Economía MX y el correo electrónico seminariotemec@economia.gov.mx para responder a sus inquietudes y preguntas. Y les recordamos también que los materiales del seminario incluyen el programa general, las presentaciones y el video del día de hoy estarán disponibles en la sección del seminario en nuestra página de internet. Ahora le cedo la palabra al maestro Orlando Pérez Gárate, director de la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, para que nos haga favor de presentar a los panelistas y le demos inicio a la sesión del día de hoy. Adelante, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Es para mí un placer participar aquí en esta sesión del seminario TEMEC y TIPAT, organizado por la Secretaría de Economía, y sobre todo compartir la mesa en esta sesión con colegas y amigos que fueron funcionarios, muchos de ellos de la propia Secretaría de Economía y que son especialistas en esta materia de solución de diferencias y temas pues, relacionados con el comercio internacional. Mi nombre es Orlando Pérez. Yo actualmente soy el director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y es el área pues encargada de velar y de coordinar la defensa de México en posibles casos de solución de diferencias al amparo de tratados de libre comercio y también en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que los temas de solución de controversias que, bueno, siempre nos dejan hasta el final de todas las discusiones, pero es uno de los temas que siempre llama la atención, que siempre está en los principales diarios o especializados en materia de comercio internacional y que llama mucho la atención por parte de los usuarios o por parte de los que siguen día a día la evolución de las disciplinas en materia de comercio internacional. Siempre lo hemos visto que de alguna manera esto es lo que por ahí dice, por ahí es lo que vende un poco el tema de cómo resolver los conflictos cuando tienes un tratado internacional. Y bueno, desde sus inicios, estos mecanismos de solución de controversias entre estados y relacionados con temas de comercio internacional han tenido una relevancia muy importante. Pensando un poco en la Organización Mundial de Comercio, como ustedes saben, también hay un mecanismo que resuelve las disputas entre los estados y en ese foro pues, se han registrado cerca de 600 disputas comerciales y se han emitido más de 350 decisiones, lo cual nos indica que en el foro multilateral pues, es un mecanismo muy utilizado y es importante tener en mente cómo se ha utilizado ese mecanismo porque al final del día los tratados de libre comercio que México ha suscrito, que cada país ha suscrito, pues también buscan tener esa seguridad y previsibilidad en el cumplimiento de las reglas que se presentan. Claro, la diferencia en la práctica de la solución de diferencias entre estados a nivel de tratados es muy distinta a la que hay en la OMC, pero sin duda el tema de comercio internacional ha generado que las disputas comerciales entre los estados pues se regulen de una manera distinta y de una manera mucho más activa que otras cortes internacionales. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia tiene 177 casos a la fecha y la Corte Penal Internacional 28 casos. Y de alguna manera, pues esto refleja la práctica de los estados de a un mayor comercio, pues una posibilidad de mayores demandas en este sentido. Ahora, la importancia de los mecanismos en los tratados, pues como les mencionaba, es crucial. Ha formado parte de la agenda ofensiva y defensiva de todos los países que han negociado modificaciones y ajustes en estos mecanismos. Últimamente hemos sido testigos de cómo los tratados de libre comercio, entre ellos el TIPAT y el TEMEC, se han incluido nuevas disposiciones que no están cubiertas, por ejemplo, en la OMC,
y que son novedosas y que no sabemos bien si un día se tenga que resolver una controversia sobre esas materias y la única vía que tendremos para resolverlas pues van a ser los mecanismos que tienen estos tratados, ¿no? Vemos disposiciones específicas en materia de acceso a mercados, comercio electrónico, reglas de origen específicas, empresas productivas del Estado, disposiciones en materia laboral y ambiental que están ahora incorporadas en las disposiciones de estos dos acuerdos, y algo que no encontramos a nivel de multilateral o a nivel de la OMC. Por eso es importante que conozcamos cómo operan estos mecanismos de solución de disputas. Digo, un poco entrando en el tema y sin abordar lo que van a complementar los expertos que tenemos invitados el día de hoy al seminario. El TIPAD, por ejemplo, incorpora disposiciones muy novedosas sobre solución de controversias, las cuales siguen de alguna manera las pretensiones o lo que buscaban ciertos países durante el proceso de esas negociaciones, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Japón, que formaban parte de ese proceso de negociaciones, y que, por ejemplo, dejaron dentro del texto del tratado disposiciones pues muy novedosas, ¿no? Como, por ejemplo, acordar una compensación monetaria en lugar de una suspensión de beneficios, o el establecimiento de una lista exclusiva para presidentes de un tribunal o de un panel, ¿no? Y ahora, hablando un poco de la región de América del Norte, pues ustedes saben que es una de las regiones más importantes para México, comercialmente hablando. El 15.9% del comercio mundial fue efectuado entre los países de América del Norte, constituye un segundo mayor intercambio a nivel mundial, representa el comercio intrarregional 6 billones de dólares o 6 mil millones de dólares, y el comercio intrarregional pues que se efectúa entre estos países tiene una representación muy grande, ¿no? El PIB total de los tres países conforman el 18.3% del PIB mundial, y lo que nosotros siempre hemos visto es que a un mayor comercio pues es mucho más viable o mucho más factible que haya mayores disputas, ¿no? La tradición de la solución de controversias en la región de América del Norte, desde el inicio en vigor del Tratado de Libre Comercio hasta que culminó esta entrada en vigor el pasado mes de junio de este año, pues ha dado lugar a que solo 3 disputas han llegado a nivel de un grupo especial. De alguna manera refleja una diferencia significativa porque hay un comercio muy grande en la región, y algunas de estas disputas pues fueron ventiladas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Hemos visto que el comercio ha seguido creciendo continuamente entre México y sus socios de Estados Unidos y Canadá. Ha crecido 7 veces desde la entrada en vigor del tratado, ha pasado de 82 mil millones de dólares en 1993 a 576 mil millones de dólares en 2019. Y de alguna manera lo que hemos visto es que muchos de estos irritantes o temas de potenciales disputas pues se han visto canalizadas en diferentes foros, principalmente en el foro de la OMC, ¿no? Y también se han resuelto en algunas ocasiones a nivel pues bilateral o a nivel de consultas o a nivel diplomático, ¿no? Por ello, yo creo que es muy importante detenernos el día de hoy a ver qué fueron los cambios o ajustes que se hicieron a los mecanismos, pensando o iniciando con el análisis del TIPAD y después adentrándonos en los mecanismos de solución de diferencias que hoy están vigentes en el marco del TEMEC, y también vamos a abordar los temas legales e institucionales que de alguna manera el TEMEC son muy novedosos con respecto a otros tratados que México ya había firmado. De alguna manera tener un mayor entendimiento de estos temas. El día de hoy me acompañan 4 grandes expertos en la materia y especialistas en estos temas, negociadores en su momento de varias de estas disciplinas y que han dado pues seguimiento continuo a la evolución del comercio internacional. En primer lugar, vamos a escuchar a Carlos Béjar Borrego. Él por más de 6 años fungió como director general de la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía.
posición en la que se encargó de coordinar la participación de México en disputas comerciales y de inversión, así como brindar asesoría legal sobre negociaciones comerciales internacionales y asuntos de comercio exterior ante la OMC y en diversos tratados de libre comercio. También se desempeñó como asesor de economía en la misión permanente de México ante Naciones Unidas y ante la OMC en Ginebra, Suiza, de 2004 a 2009, y actualmente es abogado de comercio nacional e internacional en la oficina de Holland & Knight de la Ciudad de México, en donde asesora a empresas sobre estrategias de comercio internacional, inversiones, contratación pública, cumplimiento regulatorio, prácticas comerciales desleales, propiedad intelectual y procedimientos aduaneros, así como asuntos comerciales privados e internacionales en el arbitraje comercial. Después vamos a escuchar a Hugo Romero Martínez, que él de 2004 a 2019 trabajó en esta misma Subsecretaría de Comercio Exterior y de 2012 a 2017 fue consejero también en la Misión Permanente de México ante la OMC y fue miembro del equipo negociador de TEMEC en procedimientos en el que participó en la mesa de negociaciones, en la mesa de aspectos legales e institucionales, y también participó en otras negociaciones de TLCs y en la actualización, por ejemplo, del TLQM y del TIPAD, así como en diversos APRIS. Fue parte del equipo de defensa del Gobierno de México en controversias comerciales en OMC y en materia de inversión, y obtuvo su maestría y licenciatura en la UNAM. Es profesor por concurso de oposición de las asignaturas de Régimen Jurídico de Comercio Exterior y Telecan en la Facultad de Derecho, y actualmente es socio del despacho RRH Consultores. En el siguiente lugar escucharemos la plática de Linda Pasquel. Durante 13 años, Linda Pasquel formó parte del equipo jurídico de la Secretaría de Economía, encargada de asesorar en negociaciones comerciales internacionales y defender los intereses de México en diversas controversias efectuadas en el marco del OMC y en otros tratados de libre comercio. Fue la abogada designada para la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y del Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. En 2004 fue nombrada directora general adjunta de la Consultoría Jurídica de Negociaciones y en mayo de 2007 se incorporó a ICOM Inteligencia Comercial, SADCB, como su directora jurídica. ICOM fue la firma asesora principal del sector privado mexicano en las negociaciones del TEMEC y encabezó las tareas de cabildeo en el del sector privado mexicano en Estados Unidos para la aprobación de este tratado. Actualmente encabeza la oficina de representación del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, D.C. Y por último tendremos la ponencia de Antonio Nava Gómez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM con estancias profesionales en la representación de México ante la OCDE y la misión de México ante la OMC. Como parte de su desarrollo profesional, trabajó como consultor en Derecho Internacional en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como director de Reglas de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía, etapa que formó parte del equipo negociador de México en diferentes tratados de libre comercio, entre ellos el TEMEC y el TLQM. Actualmente se desempeña como director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Secretaría de Economía, lugar donde parte de sus funciones se encuentra brindar la asesoría en materia de comercio internacional, la implementación y cumplimiento de diversos tratados escritos por México, así como dar seguimiento al cumplimiento de las diversas disposiciones de la OMC. Y bueno, sin más, le paso la palabra al maestro Carlos Béjar para que inicie su presentación. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Muy buenos días a todos. Agradezco primero la invitación que me hiciste y quiero también expresar el gusto que es compartir con mis colegas a quienes admiro por su conocimiento y profesionalismo en este tema. Me tocó el tema del TIPAD, o lo que conocíamos como TPP, cuando nos tocó negociarlo. Y creo que ahora este tratado cobra relevancia, al igual que muchos otros, en materia de solución de controversias, ya que, como sabemos, Estados Unidos no está apoyando la designación de los miembros del órgano de apelación en la Organización Mundial de Comercio. Esto significa que la mayoría de las disputas con Estados Unidos van a ser muy probablemente presentadas en foros bilaterales, ya que no habría manera de iniciar un caso con Estados Unidos y asegurar que el órgano de apelación revisaría las decisiones que emita algún grupo especial.
Entonces sería un poco infructuoso. He platicado con algunos colegas y parece que esta es la asesoría que le están dando a sus clientes en el sentido de no presionar a sus gobiernos para iniciar casos contra Estados Unidos, ya que mientras no haya un órgano de apelación o algún mecanismo al que Estados Unidos se adhiera, como lo ha hecho México y otros países, alternativo al órgano de apelación, no va a haber cómo resolver una disputa. ¿Qué significa esto entonces? Que pues en la medida en que tengamos alguna controversia con nuestro principal socio comercial, con quien hemos tenido la mayoría de las disputas, ya sea en OMC o incluso contando lo que tenemos en tratados, pues van a ser utilizados estos mecanismos. Sin embargo, nuestra experiencia con estos mecanismos es realmente muy limitada. Solamente hemos probado el mecanismo de solución de controversias del Telecan contra los Estados Unidos y no siempre fue la mejor experiencia, sobre todo porque no había listas de panelistas permanentes, sino que fueron listas de panelistas que existían por muy poco tiempo y eso generó una incertidumbre muy fuerte con respecto a la posibilidad de resolver disputas, lo cual nos orillaba a tener que llevar las disputas también al marco del OMC. ¿Y cuál es la diferencia principal entre el OMC y traer las disputas a estos mecanismos? Pues en realidad la celeridad principalmente y la participación o el escrutinio de toda la comunidad internacional, ya que en la OMC los procedimientos son mucho más largos de lo que se prevé que sean en los mecanismos bilaterales. Y por otro lado, en los mecanismos bilaterales, la participación de terceros está mucho más restringida. Ahora bien, voy a hacer una pequeña presentación sobre el TPP, ya enfocándonos en este contexto donde la OMC pues no parece ser un foro viable actualmente. Solamente un par de consideraciones adicionales. El TPP o el TPAT, como se le conoce, es un tratado que acumula la experiencia de México a lo largo de muchísimos años en materia de solución de controversias. México es uno de los países más activos en solución de controversias en la OMC. Somos probablemente, estamos en el top 10 normalmente siempre. Lo mismo que en arbitrajes de inversión, también México está en el top 10 de los usuarios más comunes de estos mecanismos. Entonces, como vemos en esta gráfica, bueno, en esta lámina, podemos ver pues toda esta serie de experiencias. Faltan ahí, por ejemplo, todos los acuerdos bajo ALADI, que también hemos tenido solución de controversias bajo acuerdos de alcance parcial, por ejemplo, con Perú, en el marco de ALADI. Y esta experiencia fue la que México llevó a la mesa junto con los demás socios comerciales que eran miembros del TPP. Una característica adicional del TPP es que varios de los países con los que negociamos ya tenían un tratado de libre comercio con México y había otros con los que no teníamos tratado. Eso fue una combinación interesante porque teníamos esta mezcla de países que también tenían su propia experiencia en solución de controversias y otros que carecían justamente de ella. Entonces México llega a esta negociación tratando de resolver, así como otros, algunos problemas previos y mejorar su mecanismo. El TPP en realidad es un procedimiento de solución de controversias muy interesantes porque, como ya mencionó Orlando Pérez hace un momento, contempla la aplicación del mecanismo a disciplinas que normalmente no estaban cubiertas por los tratados, o al menos no por el mecanismo general. Algunos dirán que, por ejemplo, el tema laboral o ambiental ya existía en el Telecan, sin embargo, estaban contenidos en mecanismos o en tratados paralelos que no eran parte del mecanismo central de solución de controversias y nunca se pudo iniciar un procedimiento formal de solución de controversias ante un panel ni ambiental ni laboral bajo el Telecan o los acuerdos paralelos. El TPP lo que hace es incorporar estas disciplinas dentro del capitulado y las sujeta a este mecanismo general. Por eso tiene una importancia relevante. Ahora bien, el TPAT, como sabemos, pues no contempla ya a Estados Unidos. Entonces, esta discusión fue interesante porque mucho de lo que se negoció aquí fue teniendo en mente que Estados Unidos era parte de estas discusiones y, como saben, es un miembro que tiene un gran peso en las mesas de negociación. Con la salida de Estados Unidos, México se queda con este mecanismo y con socios comerciales con los que ya tiene tratados, como es el caso de Canadá, como es el caso de Chile, Perú, etcétera, Japón, y tenemos ahora una bifurcación, una posibilidad, más bien 2 foros o incluso a veces 3 foros para solucionar disputas.
que habrá que elegir bajo cuál tratado o nos demandan o demandamos eventualmente con estos otros países. Una vez elegido uno de ellos, el TPP o el TIPAD prevé que este foro elegido será exclusivo. No así en la etapa de consultas. Aquí estamos viendo en esta lámina unos cuadros, un diagrama de flujo, digamos, de cómo es el procedimiento de solución de controversias. Inicia, como todos, en consultas, y ya mencioné, estas serían paralelas a otros si quisieran, a otros mecanismos. Y la importancia de estas consultas es que se le tiene que enviar copia a los demás países miembros del tratado. A la par de todo el mecanismo, aquí del lado izquierdo, podemos ver que siempre está abierta la posibilidad de recurrir a los buenos oficios, a la conciliación o a la mediación. Esto es así porque países como Canadá y otros le han dado mucha importancia a estas etapas conciliatorias y mediadoras para evitar las controversias formales. México se unió a esta tendencia, sin embargo, en México esto rara vez ha ocurrido. No digo que no se han resuelto controversias en las etapas consultivas, sí ha ocurrido, pero no es una práctica formal y es poca la experiencia profesional que se tienen en estas materias, incluso bajo derecho mexicano. El TPP o el TIPAD es también difícil de entender si no se estuvo en la negociación. Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero el primer comentario que quiero hacer es que al ser tantos miembros y tener tantas experiencias, el TPP de pronto parece, o el TIPAD, parece un mecanismo muy complejo, porque trata de atender todas las preocupaciones que todos los países pusimos sobre la mesa. Entonces entendería que es un capítulo que no tendría ningún problema en continuar avanzando en el establecimiento de las etapas porque se previeron prácticamente todos los escenarios posibles de frustración de un procedimiento. Después de las consultas, bueno, normalmente viene la celebración de estas consultas y si no hay una solución a ella, como en todos los demás tratados, esto es común a todos prácticamente, viene una solicitud del grupo especial. Conforme al TPP, ese mismo día se establece el grupo especial, no se integra, se establece el grupo especial y puede analizar este grupo especial y bajo las consultas, sobre todo, medidas en proyecto. Esto es interesante porque si una medida está todavía siendo analizada por un Congreso, puede ser llevada a solución de controversias. No tiene que esperarse a que la medida ya haya sido adoptada. Sin embargo, ya en la etapa de solución de controversias, sí necesitas que la medida haya sido adoptada. Entonces puedes iniciar las consultas por medidas en proyecto y se entendería que una vez que han sido adoptadas, pues poder llevarlas ya a la solución de controversias. En la siguiente lámina vemos el procedimiento muy original que se creó en el TIPAD atendiendo a todas estas preocupaciones. La verdad es que a pesar de que quienes participamos en esa negociación creamos que lo hicimos a prueba de fallas, nunca se ha aplicado. No sabemos realmente si esto va a funcionar en la práctica, esperemos que sí. Tiene un lenguaje, el TIPAD, que al final parecería que se puede llegar a bloquear un establecimiento de panel si una de las partes no coopera. Aquí abajo estamos viendo las alternativas, en la parte de abajo de esta lámina, las alternativas que hay para establecer un tribunal. Esto es una recopilación de lo que tenemos prácticamente todos los países que somos miembros del TPP, del TIPAD, en otros tratados. La primera solución sería acuerdo de las partes, que nos pongamos de acuerdo sobre quiénes van a ser los panelistas. Si no hay acuerdo, pues recurremos a las listas de panelistas. Entiendo, y aquí sí le pediría ayuda a Orlando, que todavía en el TIPAD no se han establecido estas listas. Entonces ya empezamos con, si es así, ya empezamos con el primer problema que se había previsto. ¿Qué pasa si no se tienen listas acordadas? En el caso del TIPAD se acordaron listas de presidentes y listas de las partes. Si no se tienen estas listas, bueno, pues a lo mejor los dos miembros en la parte pueden llegar a un acuerdo y solucionarlo mediante el recurrir a las listas. Si no se puede y no hay listas, la parte puede presentar, o las partes, y aquí es donde viene la ambigüedad, pueden presentar candidatos. Y de esos candidatos, elegirlo por sorteo. Esto presentaría un incentivo para que las partes realmente participen del proceso y pongan a sus propios candidatos, o mejor aún, acuerden quiénes son los mejores árbitros para resolver la disputa común. Esa es la idea del TIPAD, que de alguna forma todas estas alternativas vayan empujando, sobre todo a la parte demandada, que sería quien no tendría un interés en avanzar en el procedimiento, a elegir a los miembros del grupo especial.
Por último, se establece una situación donde si las partes tienen este mecanismo de un sorteo, se le permite, en lugar de recurrir al sorteo, recurrir a un tercero. La verdad es que esto no hace mucho sentido cuando uno lee el mecanismo. Dice, ya tenemos un sorteo, ¿por qué vamos a recurrir ahora a un tercero si queremos para que elija a este candidato? Mejor lo elijo de los candidatos que yo ya puse sobre la mesa. Esto, la única explicación que yo tengo es algo que escuché durante las negociaciones y que no está escrito. Y es el que algunos países que tienen de religión musulmana no estaban de acuerdo con la designación por sorteo. Parece que esto es un tema religioso, un tema cultural, que exigió que siempre fuera una decisión adoptada por una persona. Y de ahí la alternativa de recurrir a un tercero. La verdad es que yo solo así entiendo, a lo mejor esta explicación que estoy dando es muy pobre, habría que preguntarle a alguno de los miembros del TPP, del TIPAD, que la propusieron, pero sin esta explicación, cuando menos, suena un poco absurdo tener la designación por parte de un tercero, que además tienen que recurrir ambas partes a solicitar su ayuda. ¿Cómo vas a tener la ayuda de ambas partes si el demandado no quiere cooperar? Aquí nada más para que vean un poquito del lenguaje que parece de pronto confuso, incluso borré muchísimo del lenguaje que tiene el capítulo para tratar de llevarlos de la mano y entender. Aquí dice que si no se ha establecido una lista de presidentes y una lista de especialistas, la parte o partes reclamantes y la parte reclamada, aquí es donde empieza la ambigüedad. La parte o partes reclamantes por un lado y la parte reclamada por otra, pueden nominar 3 candidatos. Aquí parecería que las dos partes tienen que nominar 3 candidatos. Después dice, el presidente será seleccionado por sorteo de aquellos candidatos que sean nominados. Bueno, si nada más nominaste 2 o 1 y el otro 3, pues de ese grupo, ¿no? Podría entenderse así. La ambigüedad está en esto. Eso es lo que dice, eso es lo que dice que los dos tienen que nombrar o con que uno nombre de esos candidatos nominados. Sigamos con el siguiente párrafo. No obstante, una parte contendiente podrá, una vez que se haya nombrado a los candidatos conforme a su párrafo de arriba, el que acabamos de leer, elegir que el presidente sea nombrado de aquellos candidatos por una tercera parte. Entonces se complica aquí. Ya habíamos elegido que iba a ser por sorteo, pero bueno, tú tienes la opción de irte con la tercera parte. Y esa tercera parte, como ya dije, lo tienen que ir a buscar ambas partes. Bueno, ¿y qué pasa si la parte demandada no quiere ir con el tercero? Bueno, pues entonces nos regresamos, si no podemos ir con la tercera parte o esa tercera parte no acepta el encargo. ¿Quién es esa tercera parte? Bueno, el director general de la OMC, por ejemplo, algún embajador al que ambas partes recurramos para decirle que él, por favor, elija a quién va a ser el árbitro. Y si no lo elige, pues entonces lo hacemos por sorteo de los candidatos propuestos. Y aquí viene esta pregunta, si al final del día la solución para el establecimiento de los paneles va a ser de un sorteo por los árbitros propuestos por la o las partes. Si es la parte, pues entonces ya se bloqueó el mecanismo. Creo que al final el mecanismo va a tener que ser interpretado si una parte no contribuye al establecimiento, y a lo mejor esto va a poder ser salvado porque claramente la intención de las partes era el que se estableciera sí o sí un tribunal arbitral. Voy a ir un poquito más rápido porque tengo poco tiempo. En cuanto a la interpretación del tratado, creo que es importante y esto da relevancia a los mecanismos de los que estamos hablando hoy. Porque en este artículo habla de cuáles son los criterios que deberá utilizar un tribunal, un tribunal arbitral para resolver las disputas. Entonces, esta es la forma en la que hay que ver las obligaciones de los tratados para quienes estamos tratando de interpretar antes de llegar a un panel. ¿Qué dice el tratado? Hay que recurrir entonces a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que ya lo reconoce expresamente el TIPAD. Algunos tratados no tienen este reconocimiento expreso. Y también hace referencia a la importancia de referirse a las decisiones de la OMC. ¿Qué queremos con esto? Bueno, pues que el TIPAD sea muy congruente con las interpretaciones que se han formulado en la OMC, lo cual hace un tratado un poco más institucional y apegado a estos precedentes para dar una mayor certidumbre. Además, muchos de los capítulos del TPP, de la OMC, sobre todo, por ejemplo, en obstáculos al comercio, están prácticamente incorporados en el TPP, en el TIPAD. Aquí vemos ya, por último, el procedimiento general conforme al capitulado.
El tratado tiene unas reglas de solución de controversias, unas reglas de operación, digamos, reglas de procedimiento y un código de conducta que ya fue adoptado por las partes, que harán más detallado este procedimiento. Pero como en casi todos los tratados, lo que tenemos es una comunicación inicial, una parte escrita, digamos, y una parte oral. Aquí lo más importante es que las partes siempre puedan pronunciarse sobre todo lo que se haya puesto en el expediente de la disputa. El informe preliminar es aquí ya el mecanismo de TIPAD copió o incorporó muchos de los elementos de la OMC. Incorpora un informe preliminar, que eso no lo tienen muchos tratados bilaterales, la posibilidad de hacer observaciones escritas, un informe final y al final el informe se hace público. Aquí, como vemos, para el informe preliminar son 150 días desde la designación del grupo especial. Entonces, significa que este va a ser un procedimiento, la verdad, bastante rápido, que sí debería pues preocupar el recibir una demanda de este tipo, porque en 150 días vas a tener una resolución. Y todos sabemos que estos casos pueden ser extremadamente complejos. Y normalmente la parte demandada puede estar cocinando su caso durante varios años y a la parte demandada le van a dar muy poco tiempo para reaccionar y para resolver las demandas que le han sido planteadas. Esa es una crítica que tengo al tratado. Otro de los temas, como ya comentó Orlando, que es novedoso, es el del tema de la contribución monetaria. Esta es una incorporación que en México, eso es lo que yo recuerdo en las negociaciones, con la nota de que un tratado en realidad no tiene autores. Un tratado, ya que se negocia, es de todos y nadie sabe y todo el mundo tiene su propia versión y son interpretaciones que no son válidas a la luz de las disposiciones que ya vimos. Al final el tratado va a tener que ser interpretado conforme a la Convención de Viena, conforme a los precedentes del OMC, pero no conforme a una testimonial de un negociador. Habrá en todo caso, si hay confusión, pues posibilidad de irse a los trabajos preparatorios y entonces sí abrir la caja de Pandora para ver quién propuso quién y de dónde vino algún texto. El tema, como yo lo recuerdo, en cuanto al tema de la contribución monetaria, es que México estaba muy preocupado porque el tema laboral iba a ser resuelto por el Mecanismo General de Solución de Controversias. Y México consideraba que era injusto que un problema social, normalmente un problema laboral, se viera sujetado a la suspensión de beneficios comerciales por haber incumplido con la aplicación de tus propias leyes, por ejemplo, ya sea que estas tengan relación con el comercio o con la inversión en materia laboral. Entonces, conforme al mecanismo que teníamos en ACLAN, se creaba un fondo para resolver ese problema. Se solicitó que se hiciera lo mismo en el TIPAD, porque ya lo tenía Estados Unidos con Corus. Dijimos, bueno, si lo tienes en Corus, no quieres ya lo que estaba en el ACLAN, pero si lo tienes en un tratado que acabas de negociar recientemente, hay que incorporarlo aquí. Y por alguna razón quedó así para todos los capítulos, no nada más para el capítulo laboral. Entonces significa que en lugar de suspender beneficios comerciales, existe la posibilidad de que la parte que haya perdido ofrezca una compensación económica. Y esta compensación económica es de un 50%. Tampoco es tan novedoso. Imaginemos, mucha gente dirá, bueno, pero eso es como pagar por estar violando el tratado. Bueno, hay disposiciones como las de propiedad intelectual, donde a lo mejor es la única solución para realmente compensar a otra parte. Y este caso que les pongo aquí, y aquí viene el vínculo al artículo, es muy interesante. Estados Unidos pierde un caso en OMC porque no cobra las regalías de la música que se toca en los bares. Y en Irlanda, la música que se toca en los pubs tienen que pagar derechos a los intérpretes o a una asociación de intérpretes que toquen su música en estos pubs. Bueno, pues Estados Unidos no podía porque su ley no les permitía excepciones a este tipo de lugares para no pagar regalías por el uso de música. Finalmente Estados Unidos terminó y ha venido pagando durante 20 años a un fondo, a una asociación para cumplir de esta manera con sus obligaciones. Aquí nada más este es el artículo que habla de estas disposiciones, no lo vamos a leer, nada más la parte en amarillo es la que quisiera resaltar, contribución monetaria, equivalente al 50% del nivel de beneficios que el grupo especial ha determinado, y el que se puede ir a un fondo, que es la parte interesante que le interesaba a México, que en un tema de materia laboral, se puede ir a un fondo para realizar iniciativas acordes para solucionar el problema. El problema laboral no se va a resolver con que me pongas sanciones comerciales. Son problemas sindicales, son problemas culturales muchas veces, suena feo decirlo, pero es así también. Cada país tiene su propia idiosincrasia y no podemos establecer el mismo estándar de cumplimiento para todos. Con esto
para no excederme el tiempo, contribuyo mi presentación del TPP y quedo abierto a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues muy relevante, sobre todo darnos cuenta que pues, el proceso de negociaciones de TIPAD, digamos, había tres temas que yo recuerdo claramente. Una, Estados Unidos, pues estaba sentado en esa mesa, contribuía mucho en las discusiones y contribuyó mucho en el texto final del mecanismo. Dos, todo mundo reconocía que uno de los temas fundamentales que teníamos era lograr que se estableciera un grupo especial y evitar que hubiera un bloqueo. Por eso, de alguna manera, se puso todas esas disposiciones que no sabíamos si van a servir o no van a servir. Y tercero, pues, de alguna manera, yo también resaltaría mucho esa intención de que cualquier decisión que hubiera de un grupo especial del TPP o del TIPAT ahora, pues no contradijera y tomar en cuenta las interpretaciones que se habían dado de disposiciones, pues que son incorporadas, ¿no? En el marco de este acuerdo. Y yo creo que eso, pues le da cierta armonía a las disposiciones y a la forma de interpretarlas, ¿no? Afortunadamente ya tenemos una lista de presidentes del TIPAT, entonces ahí vamos avanzando con la integración de listas. Y ahora, tomando en cuenta un poco cómo iba la evolución de las negociaciones comerciales, vamos a escuchar el proceso de modificaciones al mecanismo de solución de diferencias entre estados en el marco del TEMEC, y para eso le paso la palabra a Hugo Romero. Gracias. Voy a silenciar aquí, ¿eh? Gracias. Muy buenos días a todos. Y también reitero el agradecimiento por permitirme compartir con ustedes el tema de solución de controversias Estado-Estado en el mecanismo del TEMEC. Voy a hacer una presentación. Espero que ya la estén viendo. Bien, para entender cómo funcionó y cómo, mejor dicho, se negoció el tratado, hay que tomar en cuenta una serie de elementos. Primero, ¿cuál era la posición de Estados Unidos? Estados Unidos fijó muy claro en sus objetivos de renegociación del TLCAN qué eran sus prioridades dentro de la negociación. Y en materia de solución de controversias estableció 6 objetivos, en los cuales destaco los siguientes. Uno, que la integración de los paneles fuera oportuna y que tuvieran los panelistas la experiencia apropiada. También disposiciones o 2 mecanismos para asegurar que las partes en el procedimiento retienen el control de las diferencias. Subrayo el control de las diferencias porque va a ser relevante para entender la posición de Estados Unidos, no solo en el TEMEC, sino en otros foros. Y que también pudieran establecerse mecanismos para asegurar que si el panel ha errado en sus determinaciones, las partes pudieran corregir esos errores. En fin, tienen en pantalla los objetivos, pero quería resaltar estos. Ahora, uno no puede entender cabalmente cómo sucedieron las negociaciones si deja de lado el contexto. ¿Y cuál era el contexto? 2017, año en donde la OMC había estado o comenzó un impasse en materia de solución de controversias. Pero me voy un poco atrás. El entendimiento sobre solución de diferencias de la OMC está o ha estado sujeto a un mecanismo de negociación. Y en este mecanismo de negociación, Estados Unidos presentó junto con Chile entre el año 2003 y 2007 una propuesta denominada flexibilidad y el control de los miembros. Y en este tema de flexibilidad y control de los miembros, básicamente Estados Unidos ya adelantaba cuál era su posición sobre ciertos temas. Un informe preliminar en apelación, por ejemplo, testar ciertas partes, en fin,
una serie de elementos que ha venido Estados Unidos indicando como preocupación. Lo que llevó a la postre, no solo por eso, pero entre otros motivos, a que en el año 2017 Estados Unidos se comenzara a oponer a todos los procesos para llenar las vacantes que se fueron sucediendo o dando en el órgano de apelación. Esto, insisto, debemos tenerlo como contexto, que fue una negociación complicada y que no se llegó a un acuerdo sino hasta muy al final. ¿Cuál era la posición de México? Recordemos que México fijó sus prioridades de negociación y uno de los elementos fue promover certidumbre en el comercio y las inversiones. Y esto incluyó la modernización para todos los capítulos de solución de controversias, para hacerlos más ágiles, transparentes y eficaces. ¿Cuál era la posición de Canadá? Canadá, al igual que México, el objetivo era mejorar el capítulo 20 en un particular punto y era en las listas de panelistas o en la automaticidad. Y en el caso canadiense, retomaba la experiencia de sus tratados recientes. ¿Qué sucedió? El tema de solución de controversias fue uno de los más controvertidos, se resolvió hasta el final en un acuerdo bilateral, recordemos México-Estados Unidos, todavía Canadá estaba por llegar cuando se cinden las negociaciones, y el Telecan tenía un defecto y el funcionamiento se refería a que no era automático y había 3 instancias para bloquear el panel, para bloquear la integración. Solo hubo 3 casos, recordemos, 2 de ellos de México en contra de Estados Unidos por transporte y por una salvaguarda a las estobas de mijo. Pero la crisis vino en una controversia para México del azúcar, en donde Estados Unidos se opuso a tener acceso al azúcar mexicano, a dar acceso al azúcar mexicano, y México, a pesar de que trató de iniciar un panel, no lo logró. Después derivaron otras contramedidas, casos contra México en materia de inversión, en OMC, y esto generó una fuerte crisis y generó que el propio mecanismo no funcionara. Hubo otras consultas que no llegaron a una mayor etapa, justo por esto. Ahora, si el Telecan tenía errores, uno se pregunta por qué no se corrigieron. Bueno, no se corrigieron porque la posición de Estados Unidos no lo permitía, a pesar de que en algún momento tanto México como Canadá traíamos el TPP como antecedente y no se logró usar eso como una base. Pero México pero México particularmente, pero Canadá también, veía entre preservar el mecanismo o dar a cambio algo que le llamamos cláusulas nocivas o poison pills. Estas poison pills fueron rechazadas. Básicamente Estados Unidos decía, o yo tengo el control al inicio del procedimiento o lo tengo al final. Solucionamos las listas, pero se solucionan hasta el final, con 2 disposiciones. Que las decisiones fueran no vinculantes o consultivas, o si una parte consideraba que el informe era incorrecto, simplemente lo hacía a un lado. Y estos son los 2 objetivos o cláusulas nocivas. Entonces, México en la negociación se veía en la disyuntiva de mejorar las listas y dejar estas poison pills o dejar el status quo. Se prefirió dejar el status quo. No obstante, sí se lograron hacer unas mejoras en transparencia, retomando la práctica de TPP o TIPA, tener audiencias públicas, tener los documentos públicos o que fueran públicos, participación de entidades no gubernamentales, reemplazo de panelistas, uso de medios electrónicos. Esto va a ser relevante. Hoy no podemos entender el mundo sin este uso de tecnología.
y que la lista de panelistas durara 3 años. Eso estaba en el Telecán. Hicimos un cambio menor y se acordó que estuviera por 3 años en vigor o hasta, y cito, que las partes constituyan una nueva lista. Orlando no me dejará mentir y recordará mejor. En algún momento se logró tener una lista por 3 años, después venció y el funcionamiento continuó viéndose afectado. Se agregó un panel de cumplimiento parecido al panel de la OMC. Una parte pierde, pone su medida en conformidad, pero se debe analizar nuevamente entre un panel si la medida ha sido puesta en conformidad. Y se eliminó una restricción para los terceros. En el Telecán se tenía una restricción para aquel que fuera tercero en un caso y no iniciara un procedimiento. Había una limitación temporal para iniciar después un caso como reclamante, ya sea al amparo del Telecán o del GATT, decía el Telecán. Ahora bien, entonces, ese fue el contexto, esos fueron los resultados. ¿Qué pasó después? Se firma el 30 de noviembre de 2018 el TEMEC, pero es de 2019 y mediante el protocolo modificatorio al TEMEC. ¿Qué mejoras y qué no se presentaban? El establecimiento del panel se establecía o se daba con la entrega de la solicitud correspondiente, similar al esquema de TIPAD. Y la lista de árbitros en donde se indicó que se tenía que acordar a la entrada en vigor o a más tardar un mes, con ciertas características, pero lo relevante de estas mejoras fue que se presentaban alternativas ante la falta de un acuerdo. Carlos Béjar anteriormente ya explicó cómo la disposición de TIPAD era muy desarrollada. Aquí se optó por algo más sencillo, pero que cumplía el mismo objetivo. ¿Cuáles fueron las novedades? Primero, se dejó para las reglas de procedimiento el que hubiera el derecho de las partes a presentar testimoniales. Si bien se tiene, era mejor tenerlo explícitamente. También la posibilidad de verificar la veracidad del testimonio. Y este es muy relevante. La posibilidad de remitir testimoniales anónimas y evidencia testada, es decir, que cierta parte de la información fuera sustraída. Esto lo incluyeron para efectos del procedimiento como parte de la prueba y vemos cómo es su funcionamiento, particularmente ahora en el marco del TEMEC. Hay un antecedente sobre testimoniales anónimas y evidencia atestada en el caso laboral iniciado por Estados Unidos en contra de Guatemala, en donde en 2017 el panel emitió su resolución y este fue un tema clave dentro del procedimiento o uno de los temas claves, mejor dicho. También, en fin, dos novedades. La autoridad del panel para solicitar información a una parte, esto no es tan novedoso, pero que se haya puesto sí o que se haya dejado explícitamente, era importante. Y la aceptación, dice, del panel de estipulaciones de las partes antes de la audiencia. Las reglas modelo de procedimiento nos aclaran que son hechos acordados, es decir, si las partes ya tienen hechos que no están en disputa, es mejor presentar una lista de hechos antes de la audiencia que no están en disputa y eso mejora el procedimiento. Después vienen las reglas de procedimiento acordadas, recientemente aprobadas a inicios de este mes. Las reglas de procedimiento tienen 4 apartados: disposiciones generales, disposiciones para controversias Estado a Estado, y luego las últimas 2 secciones, algo para el mecanismo rápido, que va a ser explicado en esta misma sesión. El panel. Se establece un procedimiento que voy a describir a grandes rasgos, que sigue el método de procedimientos de otros mecanismos. Hay consultas, después un establecimiento del panel, la composición del panel se mejoró mucho
Y luego ya el procedimiento hasta el panel propiamente, que voy a describir en otro apartado, el informe y luego cumplimiento y suspensión de concesiones. Es decir, viene una etapa de cumplimiento, la posibilidad de un panel de cumplimiento y que un panel determine si la suspensión de concesiones es correcta. En fin, varios aspectos a resaltar: elección de foro, consultas, composición o mejora en los paneles. Y el proceso no es muy complicado, es un proceso estándar de otro tipo de casos. Resalta la participación incluso de entidades no gubernamentales. Y para finalizar, destacar que no solo la solución de controversias está regulada en el capítulo 31. Hay alrededor de 15 capítulos que tienen disposiciones relativas a solución de controversias. Tienen la lista, unos hablan de consultas, otros se refieren a foro, OMC o TEMEC, exclusiones totales. Hay capítulos que no están sujetos a la solución de controversias y otros que lo están sujetos limitadamente o pasos extras. En fin, con esto termina mi intervención y en la parte de preguntas y respuestas estaré a sus órdenes para comentar cualquier duda o asunto que consideren pertinente. Orlando, gracias. Muchísimas gracias. Pues muy relevante también. Yo creo que uno de los temas que más vimos y que más escuchamos por parte de Estados Unidos era este deseo de que las partes mantuvieran el control del procedimiento, ¿no? Y yo creo que es algo que se refleja tanto a nivel multilateral como de alguna manera se refleja en cómo percibe Estados Unidos el mecanismo de solución de diferencias, cómo ellos consideran que no es un tribunal internacional ni que son jueces los que resuelven las disputas, sino que son los estados de alguna manera los que acceden a que un grupo especial de 3 expertos, pues básicamente nada más interprete un caso en concreto, resuelve un caso en concreto y se vaya a su casa, ¿no? Y de alguna manera yo creo que eso permeó mucho en el proceso de negociaciones. Ahora vamos a pasarle la palabra a Linda Pasquel, que nos va a hablar del mecanismo laboral de respuesta rápida, que también fue uno de los grandes temas que surgieron en el protocolo por el que se enmendó el TEMEC. Linda. Buenos días, Orlando, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este foro de análisis y discusión con mis compañeros que tengo tantos años de conocer. Muchísimas gracias. Como les comentó Orlando, yo les voy a comentar un poco de los famosos mecanismos laborales de respuesta rápida. Tengo una presentación que ahorita la empezarán a subir, por favor, Orlando. Y básicamente me gustaría poner un poco el antecedente de dónde surge estos mecanismos laborales de respuesta rápida. Como ya también les comentó Hugo Romero en la presentación anterior, los mecanismos se incorporan al tratado a través del protocolo modificatorio que se concluyó su negociación en diciembre pasado, en diciembre de 2019, y son resultado de las peticiones que el Partido Demócrata efectuó a la administración del presidente Trump para la aprobación del propio TEMEC en el Congreso. Por ello, no es casualidad el hecho que el tratado, cuando se somete a votación en el Congreso estadounidense, pues más del 80% de los demócratas votan a su favor, logrando una de las votaciones o la votación más grande relacionada con un tratado de libre comercio. Ahora bien, estos mecanismos laborales de respuesta rápida se encuentran incorporados en el capítulo 31 del tratado como anexos bilaterales. El anexo 31A regula el mecanismo entre Estados Unidos y México y el 31B entre Canadá y México. Si ustedes revisan las disciplinas de estos mecanismos, son prácticamente idénticas, tienen unas pequeñas adecuaciones nada más para reflejar en algún momento en qué caso se aplicaría, por ejemplo,
ante violaciones o posibles violaciones de Estados Unidos y en qué caso se aplicaría ante posibles violaciones de Canadá. Y son inéditos en su naturaleza, principalmente porque a pesar de ser mecanismos Estado a Estado, es decir, el régimen, el panel tendrá que ser solicitado por el gobierno de Estados Unidos o de México, o en su caso por el de Canadá o el gobierno de México, y son disputas entre gobiernos. A pesar de ello, como resultado de los mismos, se podrían adoptar sanciones directamente a lo que se conocen como las instalaciones cubiertas, o en inglés, las denominadas covered facilities. La siguiente, por favor, Orlando. Estos mecanismos también tienen un ámbito de aplicación muy definida y están acotados únicamente para violaciones de las obligaciones en materia de libertad sindical o de negociación colectiva. Los propios mecanismos contienen un artículo referente a su ámbito de aplicación, y lo que el artículo nos dice es que estos podrán ser invocados siempre que una de las partes considere que una instalación cubierta ha denegado los derechos de los trabajadores, ya sea en materia de libertad sindical o de negociación colectiva. En esta lámina podemos observar cuáles son aquellos derechos de libertad sindical, por ejemplo, el derecho de establecer sindicatos y unirse a los sindicatos de su elección, el derecho de participar en negociaciones colectivas, la prohibición por parte a los empleadores para interferir en actividades sindicales, para ejercer coerción contra los mismos trabajadores por participación en actividades sindicales, la prohibición también a estos empleadores de discriminar a trabajadores por sus actividades sindicales, o la prohibición a empleadores de negarse a negociar con un determinado sindicato debidamente reconocido colectivamente. Y por lo que respecta a las obligaciones en materia de negociación colectiva propiamente dicha, también están estas obligaciones de que se observe siempre en las votaciones que se lleven a cabo el voto personal, libre y secreto de los trabajadores en la elección de líderes sindicales, en las negociaciones de contratos colectivos o incluso para su revisión. Entonces, primeramente, el mecanismo está acotado exclusivamente a este tipo de violaciones, libertad sindical y negociación colectiva. Estas obligaciones están previstas, si ustedes quieren abundar más, en el anexo 23A del propio tratado. Ahora, también el mecanismo tiene, si quieres la siguiente, por favor, Orlando, una característica sui generis con respecto a las demás obligaciones laborales contenidas en el propio tratado. Si ustedes recordarán en las sesiones anteriores cuando les comentaron lo que es el capítulo laboral, una de las características de este capítulo es que para poder invocar un mecanismo de solución de controversias, se deben de cumplir dos requisitos, excepto en el caso de violencia contra trabajadores. Esto es, que haya una afectación al comercio e inversión, por un lado, y por otra parte, que la conducta sea una conducta persistente. Es decir, no basta una sola conducta, sino tiene que haber una serie de conductas relacionadas en el tiempo. Eso es para el mecanismo del capítulo 31 general. En este caso, los anexos no contienen, es decir, que una simple violación va a bastar para que se pueda invocar el mecanismo. Ahora bien, a pesar de que está acotada su ámbito de aplicación, también se establece en un artículo la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del mismo para analizar otro tipo de violaciones a obligaciones previstas en el capítulo laboral, tales como los derechos laborales. Si ustedes recuerdan, estos derechos laborales se refieren a la obligación de las partes de establecer en su legislación y hacer cumplir disposiciones que regulen la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Organización Internacional de Trabajo, como son el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical, la protección de la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición también de todas las formas de trabajo infantil y la no discriminación en el empleo. Entonces, también se podría ampliar a la violación de estos derechos laborales e incluso al cumplimiento
de estos derechos laborales si previamente un panel establecido en el capítulo 31 ha determinado que una de las partes ha incumplido cualquiera de las disposiciones anteriores. Y en ese caso, frente a este incumplimiento previo, la parte demandante podrá llevar a la parte demandada y solicitarle un mecanismo laboral de respuesta rápida por los siguientes 2 años consecutivos, tratándose de la legislación a la que se refirió la violación anterior. La siguiente, por favor, Orlando. Por lo que respecta a la propia integración de los paneles, este mecanismo también es diferente en relación con los paneles del capítulo 31. Aquí no hay una lista de 10 individuos, por ejemplo, como les comentó Hugo. Lo que se establece es que cada una de las partes va a nombrar una lista de 3 individuos que en 6 meses deberá de incrementarse a 5 y las partes deberán alcanzar también un acuerdo sobre una lista conjunta, que eso también ya se hizo, ya se adoptaron las decisiones correspondientes. Y quien designa a los panelistas en un principio es el secretariado establecido en el propio tratado. Cómo se designan estos panelistas y cómo los designa el secretariado, eso también ya se adoptó a través de las reglas modelo de procedimiento que se adoptaron recientemente a principios del mes. Y entonces esa parte también ya está resuelta. Por lo que respecta al propio mecanismo y cómo funciona, se puede dividir en 2 etapas. Hay una etapa panel, que aquí le hemos llamado una etapa de investigación. En el caso de México, si Estados Unidos o Canadá le solicitan un mecanismo laboral de respuesta rápida, será una etapa de investigación por la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, también en consulta con la Secretaría de Economía, y deberá de celebrar consultas con Estados Unidos y Canadá. En esta etapa inicial lo que se busca es que una vez que tanto Estados Unidos o Canadá reciban una solicitud para establecer un mecanismo de respuesta rápida, el tratado los obliga a notificar a México de una manera no formal todavía, pero sí le tienen que notificar, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que estamos poniendo el ejemplo en contra de México, tendrían la obligación de notificar a las autoridades mexicanas sobre un posible caso. ¿Con qué objeto? Las autoridades mexicanas en ese momento tendrían que iniciar una etapa de investigación con la instalación cubierta sobre la que el reclamo podría recaer, para ver si efectivamente existe una posible violación, un incumplimiento de las disposiciones del tratado. En esta etapa lo que se está buscando es que darle tiempo a la parte que eventualmente será la parte demandada para resolver la disputa previo a una etapa contenciosa, que ya sería la instancia del panel. Y entonces esta etapa previamente puede durar hasta 80 días si se toma en cuenta que las partes que van a solicitar o que podrían solicitar el panel tienen 5 días para notificar, y luego empieza a correr también, a partir de que recibieron la solicitud, un periodo de 30 días para determinar si existen los elementos suficientes. Si determinan que existen los elementos suficientes, notifican ya formalmente a la que sería la parte demandada: oye, tenemos este problema, se podrían sentar a analizarlo, intercambiar opiniones. La parte sobre la que recae o en la cual está la instalación cubierta va a poder analizar junto con la instalación cubierta cuáles son las conductas que se están presentando, con objeto de intentar alcanzar una solución antes de llegar a una etapa de panel. Si esto no es posible, entonces la parte demandante podría solicitar la instalación del panel. El panel se debe de instalar en un periodo de tiempo muy corto, y una vez instalado el panel, el propio mecanismo prevé la posibilidad de que le solicite a la parte demandada la realización de una visita de verificación. Y aquí se abren 2 posibilidades. La parte demandada acepta esa visita de verificación, y entonces lo que nos dicen ambos mecanismos de respuesta rápida es el que el panel debe realizar esa visita dentro de los siguientes 30 días después de la solicitud. Y una vez realizada la visita, la decisión del panel se deberá de emitir 30 días después de realizada la visita de verificación, si hubo visita,
o en caso de que no se aceptó la visita de verificación, 30 días después de que el propio panel se constituyó. Entonces, como verán, efectivamente, si esto es un mecanismo de respuesta rápida en toda la extensión de la palabra, los tiempos no tienen nada que ver con los mecanismos previstos en el capítulo 31 o en otros mecanismos estado a estado de solución de controversias que conocemos. La siguiente, Orlando. Porfis. ¿Y qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder aquí es que una vez emitida la decisión del panel, se le da un periodo a la parte demandada para cumplir con esta decisión. Este periodo también es muy corto, los mecanismos hablan de 10 días. Si dentro de estos 10 días no se cumple con la decisión del panel, o también los mecanismos hablan que en todo momento, entonces la parte demandante podrá incluso adoptar represalias comerciales. Ahora, acuérdense también aquí que, como les mencioné anteriormente, lo que nosotros conocemos como represalias comerciales aquí no van a ser represalias comerciales en contra del Estado o del otro país. Las represalias comerciales o las sanciones o remedios, como les llaman los propios mecanismos, se van a adoptar en contra de bienes o servicios de la instalación cubierta en la cual se presentó la denegación de derechos. Y entonces aquí tenemos 3 diversos supuestos. Ante una primera violación en esa instalación cubierta, lo que nos prevé el tratado es que estos remedios van a poder consistir en la suspensión del tratamiento arancelario preferencial o, en su caso, en la imposición de sanciones sobre las mercancías manufacturadas o los servicios prestados por la instalación cubierta de la que se trate. En caso en que en esa instalación cubierta ya se hubiera presentado una violación o un caso de violación anterior, las sanciones se van a poder extender incluso a mercancías o a servicios, si son de la misma naturaleza o similares, producidos por ejemplo, si esa instalación cubierta tiene más de una planta en territorio nacional, en sus diversas plantas. Y luego los mecanismos prevén un tercer supuesto, es en el caso en que haya sido la tercera o la ocasión en que la instalación cubierta haya violado o haya denegado los derechos de los trabajadores. En ese caso, incluso se podría negar la entrada de las mercancías, lo que se conoce comúnmente como un embargo, ¿no? Ahora, aquí, ojo, porque como vemos en la siguiente lámina, existe también una acotación que encontramos en la legislación de implementación del TEMEC en Estados Unidos. En esta legislación de implementación, lo que se establece es la posibilidad de que se niegue la entrada a bienes provenientes de esa instalación cubierta que sean manufacturados en todo o en parte de la instalación cubierta. Y aquí se empieza un poco a complicar el asunto, porque entonces quiere decir esto que no solamente son bienes finales, sino que Estados Unidos, Canadá o en su caso México podrán adoptar sanciones comerciales en contra del país que violó las disposiciones, de la instalación cubierta que violó las disposiciones del tratado, también con respecto a insumos producidos en esa instalación cubierta. Y entonces aquí ya se presenta un escenario en el cual se pueden estar afectando las cadenas de proveeduría. Y aquí sí nos gustaría poner como un foco rojo porque claramente el tratado no lo prohíbe y se está abriendo esta posibilidad. Por lo que respecta a, hasta aquí, si quieres la siguiente, por favor, Orlando. Ahora, cuando yo les comenté sobre instalaciones cubiertas o cuando se habla en el tratado de instalaciones cubiertas, estas están definidas en el propio tratado como aquellas en las cuales se producen bienes que cuyo intercambio se realiza con otras partes o se prestan servicios que compiten con otras partes en los denominados sectores prioritarios. Ahora, en esta lámina ya no voy a abundar mucho tiempo porque ya estoy agotando el tiempo, pero lo que hemos incluido es en una columna cuáles son aquellos sectores prioritarios que como lista enunciativa trae el tratado
están aquí los sectores, pero estos sectores pertenecen principalmente al sector servicios, minería y bienes manufacturados. En principio, el sector agropecuario está fuera del mecanismo de respuesta rápida por el momento, aunque el propio tratado prevé la posibilidad de que las partes de común acuerdo incluyan nuevos sectores a la lista. Y en la otra columna, la columna que ven ustedes a un lado, están los subsectores que incluyó Estados Unidos en su propia legislación de implementación. Y por último, también me gustaría reflejar en esta última lámina que les voy a presentar la fuerte estructura institucional que Estados Unidos ha venido estableciendo o ha establecido para vigilar el cumplimiento en México de la denominada reforma laboral. Entonces, por un lado, está la creación de este denominado Comité Intersecretarial, que está presidido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y por la Secretaría del Trabajo en Estados Unidos, y está integrado por funcionarios designados por el presidente. Este Comité Intersecretarial tiene funciones muy, muy importantes. En primera instancia, es la puerta de entrada para el mecanismo de quejas laborales, es que va a decidir si las quejas que se están recibiendo están o no fundamentadas, es la que va a informar, quien va a informar al Congreso sobre la implementación de la reforma laboral, va a monitorear esta implementación, va a presentar, recibir los informes de los denominados agregados laborales, que lo vamos a ver en un segundo, y podrá también sugerir adiciones a los sectores prioritarios que se establecieron. También tiene la obligación de establecer un sitio web para recibir denuncias, informar a los comités del Congreso cada 6 meses sobre sus actividades y este monitoreo que ha venido dando a la implementación de la reforma laboral. Y por otro lado, también está la creación de un consejo de expertos, cuyas actividades aquí también se las dejo. Y existe también la creación de 5 funcionarios basados en México, que son los denominados agregados laborales, para apoyar al comité y presentar informes trimestrales. En total, el presupuesto adicional que se le dio al Departamento del Trabajo para esta tarea que se le dio de vigilar el cumplimiento en México de la reforma laboral ascendió a $210 millones. Y con eso, pues aquí los dejo. Espero haber sido clara. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Linda. Pues me parece de alguna manera que vamos a enfrentar o tenemos al amparo del TEMEC un nuevo mecanismo que no tiene ningún precedente en ningún otro tratado de libre comercio. Que los que hemos estado de alguna manera involucrados en administrar o en defender o en participar en algún procedimiento, sabemos que, 30 días después del establecimiento de un grupo especial para que pueda resolver una disputa en particular, pues es un reto enorme. El reto va a ser para las partes, el reto también es para los propios miembros del tribunal, tomando en cuenta que muchas de las disposiciones, bueno, no de las disposiciones, sino de los temas en disputa van a tener que ver con derecho nacional, que probablemente solo esté en un solo idioma. Ahora le pasaré la palabra a Antonio Nava, que él nos va a hablar de los temas legales e institucionales, que son algunas disposiciones que son muy distintas a lo que usualmente teníamos en todos los tratados de libre comercio, y que pues evolucionaron también por virtud de las propias negociaciones. Antonio. Sí, muchas gracias, Orlando, y muchas gracias a Hugo, a Carlos y a Linda por sus presentaciones. Intentaré ser muy breve e ir a una velocidad rápida, a fin de que nos dé tiempo de que podamos platicar de los mecanismos institucionales y legales del TEMEC. Bueno, esta primera diapositiva es para que nos demos una idea general de cómo tenemos institucionalmente establecido el TEMEC. Tenemos una comisión de libre comercio, que al final es el órgano máximo, conformado por los ministros de las 3 partes del tratado, o por los representantes que ellos designen. Tenemos una serie de comités que ahorita podemos dejar otras diapositivas que vean a qué comité pertenece, a qué capítulo. Y también tenemos un secretariado, que el secretariado al final es independiente, es imparcial, pero es establecido por la Comisión de Libre Comercio y es supervisado por la Comisión de Libre Comercio.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos el órgano máximo, como les decía, es la Comisión de Libre Comercio del TEMEC. Está compuesto por los representantes de los gobiernos a nivel de ministros o las personas que designen. La obligación de la comisión es reunirse al cumplimiento de un año de la entrada en vigor del tratado. Esto es el 1 de julio del 2021 y posteriormente, conforme lo decían las partes. Las reuniones de la comisión son presididas sucesivamente por cada parte y se toman las decisiones por consenso. Las decisiones por consenso se toman no solamente en la comisión, sino también en todos los grupos de trabajo y en los comités, y se entiende que hay consenso cuando están presentes todas las partes en la toma de la decisión y no hay ninguna oposición. Parte de las obligaciones que tiene la Comisión de Libre Comercio es, en general es la correcta implementación del tratado. Los grupos de trabajo y los comités reportan a la Comisión de Libre Comercio, entonces la Comisión está obligada a supervisar su trabajo. Tiene otras obligaciones como adoptar y actualizar las reglas de procedimiento del Código de Conducta, que es algo que vamos a revisar más adelante, revisar las listas de panelistas y en general, pues, verificar que el tratado está funcionando y está siendo implementado de manera correcta. Como la comisión es el órgano máximo, tiene como parte de sus facultades referir asuntos a los grupos de trabajo, puede desaparecer, ¿no?, fusionar o disolver algunos grupos de trabajo o el comité, emitir interpretaciones sobre el tratado y modificar también el tratado. Los comités y los grupos de trabajo son establecidos por medio del mismo tratado, igual que la comisión. Entonces, este es un tema relevante porque al final la comisión tiene la facultad de modificar compromisos dentro del tratado, así como modificar cuestiones del funcionamiento de los comités y los grupos de trabajo. El 2 de julio del 2020, la Comisión de Libre Comercio suscribió la primera decisión. Y es relevante la primera decisión porque hace lo siguiente. Te hace 6 cosas. Primero, te publica las reglamentaciones uniformes que al final van a ser la implementación, van a ser la aplicación y la administración de ciertas disposiciones que tienes en los capítulos del 4 al 7. Te establece las reglas de procedimiento de los paneles binacionales, que fue una actualización de las reglas de procedimiento que teníamos en el Telecán. Te establece las reglas de procedimiento del capítulo 31, que el maestro Hugo Romero ya platicó un poco de esto, de cómo están divididas las reglas de procedimiento. Digo, en general lo que podemos encontrar en las reglas de procedimiento son cuestiones sobre cómo se desarrolla la audiencia, cuestiones sobre cómo es la presentación de escritos, los plazos para la presentación de escritos, cómo es la publicación de documentos, disposiciones sobre la presentación de escritos de entidades no gubernamentales, etc. Tenemos el Código de Conducta, que en general lo que busca es mantener la independencia y la imparcialidad de todos los panelistas y también del staff y de los asistentes de los panelistas. Se establece el secretariado por medio de esta decisión, que tiene secciones nacionales de cada parte, y se establecen las listas de panelistas. En las listas de panelistas, digo, nada más para que todos tengamos claridad, y esta decisión la pueden encontrar en la página que está en la presentación, que es la página oficial del TEMEC. Hay un banner que dice Comisión de Libre Comercio, entran a ese banner y ahí les despliega la decisión junto con todos los anexos. Y las listas de panelistas son 4 listas de panelistas. Son las del capítulo 31, que son acordadas con que son las listas que contienen los nombres presentados por Estados Unidos, Canadá y México. La lista del mecanismo laboral de respuesta rápida México-Canadá, la lista del mecanismo laboral México-Estados Unidos, que como ya explicó, que son mecanismos bilaterales independientes uno del otro, y las listas del capítulo 10, que es el capítulo sobre remedios comerciales. Para el capítulo 10 nada más está la lista de México porque Estados Unidos y Canadá mantuvieron la lista que fue la última lista actualizada en virtud del Telecán. Esta es una diapositiva nada más para que nos demos idea, digo, no la vamos a revisar a detalle, pero nos demos idea cómo cada uno de los capítulos va estableciendo sus propios comités, ¿no? El capítulo de agricultura, por ejemplo, el comité de comercio agropecuario, de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, sobre derechos de propiedad intelectual,
Entonces, todos estos comités y grupos de trabajo al final van a ser los encargados de ayudar a la administración y a darle seguimiento a la implementación de todas las disposiciones que tienes dentro de los capítulos, y van a reportar su trabajo a la comisión. Entonces, aparte de la comisión y en los grupos de trabajo, tenemos el secretariado del TEMEC. El secretariado del TEMEC es independiente, como les había dicho. Tenemos una oficina permanente en cada uno de los países, y el trabajo en general del secretariado es asistir a la comisión, asistir también a los grupos de trabajo y los comités, y en general es facilitar el funcionamiento del tratado. Entonces, tenemos asistencia administrativa a los paneles. ¿Cómo es la asistencia administrativa a los paneles? Digo, el secretariado va a funcionar, y esto viene en las reglas de procedimiento y viene dentro de las disposiciones del capítulo 10 de remedios comerciales, sobre cuáles van a ser las funciones del secretariado. Entonces, un ejemplo, la sección responsable del secretariado va a ser el secretariado de la parte demandada. Entonces, la sección del país que sea demandado va a ser el encargado de la administración de todo el procedimiento. En general, lo que tiene que hacer va a funcionar como una oficialía de partes, en el cual el secretariado recibe las comunicaciones y las transmite a las otras partes, y las transmite también al panel, y también va a tener la función de llevar el registro de los expedientes y pagar a los panelistas, gestionar las audiencias, ver todas las cuestiones de traducciones, interpretaciones, etcétera. Como parte de los aspectos legales, digo, tenemos varias disposiciones que podríamos ahorita comentar. Digo, ya no nos da tiempo de entrar a detalle en varias de ellas, pero digo, como una pincelada, tenemos el artículo sobre la revisión y la extensión de la vigencia del tratado, que si bien al leerlo, pues puede ser un artículo que puede resultar un poco confuso, la verdad es que es un artículo muy sencillo, donde partes de dos premisas. La primera es, el TEMEC va a tener una vigencia de 16 años, ese es el hecho número 1, y el hecho número 2 es, vas a tener una primera revisión conjunta al cumplir 6 años de la entrada en vigor del TEMEC. Entonces, ¿cómo funciona esta revisión y la extensión del TEMEC? En esta diapositiva que tenemos, estaríamos en el primer supuesto. Entonces, como podemos ver, el TEMEC va a tener una vigencia de 16 años, y al año 6 tenemos una primera revisión. En esa primera revisión, las partes pueden acordar que están de acuerdo en extender la vigencia del tratado. Si las partes están de acuerdo en extender la vigencia del tratado, el tratado va a tener una extensión por 16 años más. Pero, ¿qué sucede si una de las partes no está de acuerdo en extender el tratado por 16 años más cuando sea esa primera revisión? Lo que va a suceder es que vamos a tener revisiones anuales. Entonces, llegas al año 6, todos están de acuerdo con la extensión, se extiende 16 años más. Llegas al año 6, hay una parte que no está de acuerdo con la extensión, tienes revisiones anuales. En el año 6 revisas el tratado, en el año 7, en el año 8, en el año 9, etcétera, hasta que las partes estén de acuerdo con la extensión. En esa fecha y en ese año que las partes acuerden la extensión del tratado, el tratado se extiende otros 16 años. Lo que puede suceder es que llegues al año 6, que es la primera revisión, y que una de las partes no confirme su intención de extender el tratado. Lo que sucedería ahí es que tendrías revisiones anuales hasta el año 16, y en el año 16 concluiría, ¿no?, y terminaría la vigencia del tratado. Entonces, por eso es relevante tener la visión de que hay dos premisas que no van a fallar en este artículo. La primera es, tienes de entrada una vigencia de 16 años, y número 2, tienes una revisión conjunta al año 6. Y otra de las disposiciones legales que tenemos que llama mucho la atención es el de TLC, un TLC con un país de economía que no es de mercado, ¿no? Y ha sido una disposición que ha sido ampliamente discutida y ampliamente analizada, y funciona de la siguiente manera. Primero,
Esta disposición aplica para aquellos países que hayan sido determinados como una economía que no es de mercado, de conformidad con la legislación de México, de Canadá y de Estados Unidos en materia de antidumping. Y, importante, que no tengan ya un tratado de libre comercio a la fecha que se suscribió el TEMEC. Esto quiere decir, para el 30 de noviembre del 2018 no hubieran tenido un tratado de libre comercio. Si ya tenías un tratado de libre comercio, ya no aplicaría esta disposición. Entonces, si alguno de los países considerara, por ejemplo, a Vietnam como no economía de mercado, pues ya no tendría realmente una implicación esta disposición, porque Canadá y México ya habían suscrito para esa fecha el CPTPP, ¿no? El TIPAT. Entonces, ¿cómo funciona esta disposición? En general, lo que es cuando vas a entrar a negociar un tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, tienes que notificar con 3 meses de anticipación que vas a entrar a esta negociación. Y si una de las partes te lo solicita, tú debes de proporcionar información sobre los objetivos de la negociación. 30 días entras a la negociación, concluyes tu negociación, 30 días antes de que firmes ese tratado de libre comercio, tú lo proporcionas a las otras partes del TEMEC, ¿no? Supongamos que México negocia un tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, nosotros tendríamos la obligación de presentar 30 días antes de su firma el texto a Canadá y Estados Unidos para que lo analicen. Y si nosotros firmamos, ¿no? Cualquiera de las partes del TEMEC firma un tratado con una economía que no es de mercado, si las partes restantes no están conformes con ese tratado de libre comercio, lo que pueden hacer es terminar el tratado con la parte que firmó con una economía que no es de mercado. Entonces, dar un aviso con 6 meses de anticipación y dar un aviso con 6 meses de anticipación, y las otras dos partes lo que tienen ahí la posibilidad es que entre ellas puedan hacer los ajustes necesarios para que el TEMEC ahora sea bilateral y no trilateral, y puedan dejar fuera al país que suscribió el tratado con la economía que no es de mercado. Digo, al final los países en todo momento mantienen la posibilidad de denunciar el TEMEC. Entonces, desde mi perspectiva, esta disposición va más enfocada a proporcionar información y que las otras partes tengan la posibilidad de revisar las disposiciones que estás incluyendo en un posible tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, sino es más una cuestión de transparencia y de transparentar este tipo de disposiciones. Y bueno, digo, lamento haber sido así de rápido y que esto haya sido así de breve, pero la verdad es que ya nos queda muy poco tiempo. Y entonces le dejaría la palabra a Orlando Pérez Gárate. Si hay algunas preguntas, digo, con gusto podemos en las preguntas pues discutir más a fondo el funcionamiento institucional del TEMEC o discutir también las disposiciones legales que tenemos en el tratado. Gracias. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias por tu participación y por la excelente explicación de estas disposiciones tan relevantes del TEMEC. Tenemos algunas preguntas, unas nos han llegado a la cuenta de correo electrónico del seminario TEMEC, pero voy a primero iniciar con una pregunta de la gente que está en vivo siguiéndonos o viendo la presentación en Facebook, de Alfonso Garza, que señala o que pregunta si procede una demanda laboral por alguien que tenga interés difuso. Y a lo mejor ahí Linda podría contestar esa pregunta. Y 31B6 te establecen cuáles son los elementos que se tienen que presentar para poder realizar una solicitud de establecimiento de un panel. Y aquí, una vez que se solicite el establecimiento del panel, el panel, una vez establecido, va a tener 5 días hábiles para confirmar que la petición cuente con los siguientes elementos. 1, que se identifique la instalación cubierta en la que supuestamente se ha presentado la denegación de derechos a los trabajadores. 2, que se identifiquen las leyes relevantes de la parte demandada, al amparo de la cual supuestamente existe una violación. Y 3, que se establezca el fundamento de buena fe de la parte demandante para considerar que existe una denegación de derechos por parte
de la instalación cubierta. Entonces, se tienen que presentar esos 3 elementos, el panel va a analizar si se cumplieron y en caso de que se hayan cumplido los 3 elementos, se procede ya a realizar el análisis y se podrá realizar la visita de verificación y demás. Bueno. Perdón, creo que yo soy el que tengo problemas con mi internet. Una disculpa, espero que me escuchen. La siguiente pregunta, preguntan el usuario Fer Vázquez 2, supongo que esto es de Twitter, que cuál es el procedimiento y criterios del gobierno mexicano para designar a los panelistas para la solución de controversias en diferentes tratados y cuáles son los requisitos para ser nombrados. Bueno, lo que les puedo comentar, yo esas respuestas se las puedo dar porque lo vimos en la Secretaría de Economía, principalmente para los panelistas que se nombraron en la decisión número 1 de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC. Sí es un proceso donde se recibieron candidaturas por parte del sector privado, muchos usuarios o representantes del cuarto de junto que estuvieron participando en el proceso de negociaciones presentaron sus posibles candidatos y de ahí se hizo una revisión tomando en cuenta la experiencia, el conocimiento y sobre todo que cumplieran con las características que prevé el propio tratado. De alguna manera hay 3 listas, por ahí una lista que tiene que ver con la lista de México en los procedimientos de solución de diferencias del capítulo 31, que es procedimiento entre estados. Después está la lista indicativa del capítulo 10, que tiene que ver con remedios comerciales. Esa lista es indicativa, es decir, pueden ser los miembros de esa lista los que pueden fungir como panelistas o alguien fuera también de esa misma lista puede fungir como panelista y dependerá de caso por caso. También la otra lista, la lista del capítulo 31, los tratados no permiten de alguna manera que en cada caso tú puedas nombrar a los panelistas que tú consideres siempre que haya un acuerdo entre las partes para poder integrar este tribunal o este panel o grupo especial. Bueno, en el caso del tratado son paneles y en el caso del mecanismo laboral de respuesta rápida, ahí como lo mencionaba Linda, pues ya son los nombres que están establecidos en las listas tanto nacionales como listas de posibles presidentes, porque ahí los nombraría el propio secretariado. Déjenme ver si puedo hacerles una pregunta más, porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Dice, una parte, esta nos llegó a la cuenta de correo. Una parte puede, aún tomando en cuenta los cambios que se hicieron en las negociaciones, ¿puede aún bloquear el establecimiento de un panel? No sé quién quiera responder esta. Si quieres, Orlando, yo lo comento. Sí, Hugo. El mecanismo está diseñado no solo sino desde el Telecam para que funcione. Obviamente, una parte puede tener la suficiente creatividad para evitar que funcione de una u otra manera. Lo que vimos en TEMEC es que la administración de Estados Unidos y congresistas de Estados Unidos estaban muy interesados en que esto funcione debidamente. También hay una gran preocupación porque si la OMC no va a funcionar de manera correcta sin el órgano de apelación, es posible, o alguien pudiera pensar que ahora las diferencias se vayan a nivel bilateral. No prevemos por la estructura jurídica que sea posible bloquear, pero siempre puede haber algún tipo de salida, ya sea legal o política. Pero me parece que en este caso no. Muchas gracias, Hugo. Nos da chance para una última pregunta. A ver, dice, ¿creen que los cambios que se hicieron a los mecanismos de solución de diferencias del TIPAD y el TEMEC influyan en resolver los problemas que existen en la OMC para resolver controversias? Ahí sí, como si alguien quiere tomar la palabra, yo digo que probablemente sí influyan, pero pues valdría la pena escuchar la opinión de ustedes como expertos. Orlando, me parece que son 2 escenarios
pues, distintos. Lo que vimos o hemos visto con Estados Unidos es que de manera repetida ha mantenido su posición. Ya lo mencionaba, la propuesta de flexibilidad y control de los miembros de 2003 y 2007 refleja preocupaciones de Estados Unidos, no de una administración, durante mucho tiempo. Y el OMC, la preocupación ha sido también dicha durante mucho tiempo. En el caso mexicano, por la integración que se tiene en la región, sí se veía como un tema muy fundamental para tener todo un paquete completo. Si hay elementos que podrían retomar, es posible, pero no hay los mismos paralelismos. No tenemos apelación en el capítulo 31, mientras en la OMC sí. Entonces, eso lo dejaría, aunque sí hubo algunos elementos en los que sí se han hecho ajustes que podrían servir como algún tipo de ejemplo. Ok, muchas gracias. Pues miren, me parece que nos pueden seguir enviando preguntas, las cuales las vamos a responder por la misma vía que hemos estado respondiendo todas las preguntas que nos llegan al seminario del TEMEC. Yo agradezco muchísimo la atención. También pido una disculpa por parte de Carlos Béjar, que me avisó que también desde un principio que nos confirmó su participación se le complicaba con otro seminario que tenía también en línea. Pero agradezco mucho la participación de los cuatro, su experiencia y sobre todo la explicación que nos dieron es fundamental para tener un mejor entendimiento de cómo operan los mecanismos de solución de diferencias y estas novedades que tiene el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y le paso la palabra a Paola Isa para el cierre del seminario. Muchas gracias a todos. Gracias, Orlando. Muchas gracias a todos por el panel tan interesante. Con este damos fin a la 16ª sesión del seminario TEMEC-TIPAT, Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región transpacífica. Los esperamos el próximo miércoles 29 de julio a las 9:30 por esta misma vía para la sesión final del seminario que versará sobre temas de anticorrupción. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Buenos días a todos.